Hola. Hola, ¿me escuchan? Bien, ¿cómo están? Bueno, yo soy Joan Manuel La Peña, soy reumatólogo, pertenezco a la sección de reumatología del Méndez y me invitaron a dar esta charla sobre inteligencia artificial. Dentro de las cosas que nosotros hacemos en reumatología, ahora estamos poniéndonos un poco en actualización con esta nueva temática que es la inteligencia artificial y de hecho estamos dirigiendo ahora un comité de inteligencia artificial dentro de la Sociedad Argentina de Reumatología. Eh, Bien, para empezar, ¿saben más o menos lo que es la inteligencia artificial? ¿Qué se imaginan? Libre pensamiento, creo que esto es algo nuevo para todos, de hecho es un territorio que no conocemos. Sabemos que desde que empezaron a desarrollarse máquinas que pudieran emular ciertas partes de la lógica del ser humano, siempre hemos intentado de alguna forma tener el pensamiento a futuro, esa imaginación de que en algún momento esto que vemos en esta imagen, que parece un afiche de los 90, puede suceder en algún momento. Androides entre nosotros, inteligencia artificial y el hecho de que la tecnología termine convirtiéndose en algo paralelo a nosotros y permita emular la vida orgánica como la conocemos. De hecho, esto no es un concepto nuevo, no es la primera vez que hablamos de inteligencia artificial. Me acuerdo. De hecho, no. Ahí, ahí está. De hecho, desde 1950 que se empezaron a desarrollar las primeras teorías sobre que en algún momento las máquinas iban a poder es el inicio de todo. Turing, del cual hace poquito Cumberbatch hizo una película donde cuenta un poco sobre su vida, desarrolló lo que hoy en día son las computadoras que nosotros utilizamos. Gran parte del desarrollo de esa tecnología y de lo que se llamó el código Enigma y la máquina del código Enigma viene también de la mano del concepto de emular ciertos conceptos de la neurología, del hecho de que no solamente las computadoras son ceros y unos, sino de que hay una forma de emular las neuronas dentro de lo que son estos sistemas electrónicos. Y él mismo, en lo que es su primer manifiesto de Computing Machine Intelligence, menciona de que probablemente en un futuro las máquinas puedan pensar como los humanos. Y es un poco hacia lo que vamos. De hecho, propuso esta idea que podrían imitar el comportamiento humano y en ese momento, con todos sus conceptos y con lo que desarrolló en este manuscrito, se desarrolló lo que es el test de Turing. Él no lo impuso, pero se desarrolló en base al manuscrito que él había hecho originalmente. De hecho, posteriormente el término de inteligencia artificial viene de 1956, cuando John McCarthy, uno de los innovadores sobre la idea, en una de las conferencias que dio en Dartmouth College, presentó esta idea de que en algún momento la inteligencia podría llegar a ser artificial y podría ser prestada a las máquinas, pero siempre simulando el pensamiento humano, ¿está bien?
A partir de ahí hubo toda una revolución. 1950-1970 fue un momento de mucho cambio. Y creo que es importante también entender un poco la historia para saber qué es la inteligencia artificial hoy en día y por qué hoy en día se ha revolucionado tanto. El desarrollo de estos conceptos de los booleanos, de los conceptos de los tesauros que hoy en día nosotros utilizamos y que probablemente habrán visto en PubMed, por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda, fueron uno de las primeras herramientas de inteligencia artificial que se desarrollaron. Servían para hacer las búsquedas y para poder atravesar ciertos pensamientos. El tema de qué se incluye, qué se excluye dentro del pensamiento, dentro de una búsqueda, fue la primera forma de clasificar la información que las máquinas manejaban. Además, en el 58 se desarrollaron las primeras redes neuronales electrónicas. De hecho, el perceptrón, que fue trabajo de Frank Rosenblatt, fue la primera obra que hubo con respecto a esta emulación de lo que era una red sináptica, pero hecha en la parte electrónica. Aparte, otra de las cosas que también tenían mucho en 1950-1970 fue esto de desarrollar máquinas que pudieran pensar como los humanos y que pudieran superarlos. Y el ajedrez fue una de las reglas. De hecho, en 1957 se desarrolló una de las primeras máquinas que pudo competir en forma competitiva contra los hombres. Incluso quedó, creo que, en tercer lugar en uno de los torneos de ajedrez. Posteriormente terminaría superando en el 2006 cuando le ganaría el campeón mundial de ajedrez. Entonces, inteligencia artificial es un campo de informática que busca emular la inteligencia humana. El razonamiento lógico, el aprendizaje, la resolución de los problemas y la adaptación de esas situaciones. Tiene la capacidad de adaptar los datos externos, tiene la capacidad de adaptarse. No es un simple programa que si lo sacamos de su eje puede fallar del todo, sino que puede adaptarse a esas modificaciones, pequeñas modificaciones, y puede dar una respuesta acorde, como nosotros mismos. ¿Puede fallar? Sí, los humanos fallamos, nuestra lógica falla muchas veces. La idea de algoritmos automáticos, de desarrollar habilidades que permitieran a las máquinas percibir el mundo como lo percibe el hombre, fue parte de los objetivos que se trazaron en 1950 y el hecho de que fueran autónomas. 1970, 1990 fue un momento de invierno, prácticamente no hubo ningún desarrollo. ¿Pero qué pasó? Empezó a crecer muchas cosas con respecto al tema del desarrollo de las máquinas. Empezamos a ver los ordenadores en los hogares. Esto es una Commodore, de hecho. Y fueron las primeras computadoras que tuvimos y el hecho de que la tecnología se democratizara, y eso es algo que vamos a hablar mucho durante esta charla. La tecnología se fue democratizando en el tiempo. ¿Y qué significa eso? No era ya una cuestión de que pudieran acceder los más ricos, sino de que toda la población podía acceder a esa información. Y los datos en este tiempo crecieron exponencialmente y siguen creciendo. Pero ya vamos a ver un poquito más de eso. Con respecto al crecimiento de la capacidad computacional, la ley de Moore habla de que los chips y el tema de los microprocesadores se duplican hasta el doble de lo que se puede colocar en el mismo espacio, y los procesadores van creciendo cada 2 años al doble de la capacidad que tienen. Y eso todavía no se ha agotado hasta el día de hoy. Piensen que esto viene desde 1965 y es exponencial, sigue creciendo. La parte de tecnología, la potencia sigue aumentando en el tiempo. Esto permitió generar algoritmos más complejos, algoritmos que pudieran permitir entender mejor cómo funcionaban estas redes neuronales y hacerlas más complejas todavía para poder adaptarse. Empieza a desarrollarse el tema de redes neuronales, ¿está bien? Primero redes neuronales simples, que fue lo que se llama el Machine Learning, y eso es también para entender un poco. El Machine Learning es una subcategoría y lo que busca es esto, generar programas que se adapten, que tengan una respuesta plástica con respecto a ciertas situaciones y a su vez también que permitan el análisis. Las redes neuronales emulan el pensamiento humano, emulan la capacidad del tejido nervioso, por ejemplo, y le permiten al programa adaptarse a diferentes situaciones.
Pero Machine Learning en los 90 era algo todavía que estaba en desarrollo y de hecho hoy en día hablamos de Deep Learning, que es todavía más complejo que eso. Hablábamos de un input de entrada de neuronas que tomaban información del ambiente y de una serie de conexiones ocultas, la caja negra. Seguramente si leyeron las noticias más de una vez hablan de la inteligencia artificial y de lo que es la caja negra. No es que no se sabe lo que hay ahí adentro, es que llevaría muchísimo tiempo poder averiguar realmente porque la cantidad de conexiones y adaptaciones que hace este tipo de algoritmos es increíble. Y analizarlo y seguirlo es lo mismo que les pasa a los neurólogos con el cerebro. Seguir todas esas redes neuronales para poder trazar el camino eh, generaría mucho más gasto que el propio de desarrollar la tecnología. Entonces, pero también empieza a desarrollarse este concepto de lo que se llama backpropagation, que tiene que ver con este sistema que yo le puedo dar información, puede adaptarse, puede aprender. Empiezan los sistemas de aprendizaje y esto sucede en 1990. Hoy hablamos de tecnología de inteligencia artificial, pero esto viene desde 1990. En ese momento se utilizó para traducciones. El Google Translator utiliza inteligencia artificial, de hecho. Muchas de las tecnologías que se utilizan en los celulares y que vienen desde los primeros celulares utilizan conceptos básicos de la inteligencia artificial que han ido creciendo en el tiempo. Empieza a ver la segmentación de lo que es la información, los sistemas vectoriales. Yo le doy una serie de información, y esto es para entender todos los trabajos que se están desarrollando ahora. Yo le doy cierta información y el algoritmo logra separar los datos, a veces en 2 grupos, a veces en 3 grupos. Esto simplemente para simplificar. Y el trazado de vectores es la división que sucede en estos grupos, es cuánta distancia hay entre los puntos. Y esto, que parece son modelos matemáticos que interpretan cosas tan sencillas como cuando a ChatGPT le ponemos un PDF para que nos haga un resumen. Hace modelos matemáticos de las hojas, no las lee. Es realmente increíble. Es también una parte de entender cómo nosotros también trabajamos, nuestras neuronas trabajan, porque está todo hecho en base a los sistemas biológicos. Y es increíble. En estos modelos, el soporte vectorial permitió la aplicación, por ejemplo, para la lectura y reconocimiento de textos, para desarrollar sistemas bioinformáticos. Hoy en día se utiliza para clasificar enfermedades y darnos nuevos datos sobre patologías. Otra de las cosas que pasó fue el Big Data. Seguramente también lo habrán escuchado, es algo que está en boca de todo el público y es el tema de que el conocimiento, aparte del procesamiento, fue creciendo. Aparecieron los celulares y eso hizo que el crecimiento se disparara. Desde 2004 en adelante, el crecimiento ha sido exponencial año a año hasta llegar a lo que son 175 zettabytes, que es más cantidad de bytes que números de estrellas en el cielo nocturno. Es un número impresionante. Las redes sociales generaron muchísima información. La internet, esa gran biblioteca que tenemos que nos permite acceder desde cualquier parte, se convirtió en una fuente importantísima de información. Y otra de las cosas que pasaron es que muchos de los datos que nosotros teníamos en libros se subieron a la nube. Mucha de la forma en que nosotros aprendemos hoy en día fue cambiando. ¿Está bien? Hoy en día consideramos de que el acceso a esa información tiene que ser lo más rápido posible porque uno tiene que poder saber y entender esa información y no hay tiempo, uno no puede sentarse como en otros tiempos a leer un libro e interpretar realmente, puede hacerlo por gusto, pero cuando uno necesita acceder a la información tiene que ser formas rápidas. Eso hizo que se desarrollaran nuevos algoritmos. Y esos algoritmos nos permiten hoy en día desarrollar lo que se llamó el Deep Learning. Mayor complejidad en estas redes neuronales para poder acceder a mayor información. Y para poder también estrujar más cantidad de datos, encontrar más patrones ocultos dentro de la información. Permitió, por un lado, el reconocimiento de voz, la visión de las computadoras, el hecho de poder evaluar una imagen desde una resonancia a cualquier tipo de estudio que nosotros tengamos en medicina se puede utilizar, y el procesamiento del lenguaje natural.
ChatGPT. Eh, a partir de lo que hoy en día conocemos como el fenómeno de OpenAI, que es una de las principales plataformas que está en boga, aunque están un poco en crisis, empezaron a salir otros procesamientos de lenguaje natural. De hecho, hoy en día en el WhatsApp tenemos algo que se llama MetaAI, que es un modelo que se viene construyendo hace 7 años. Son buenísimos como comunicadores, pero la inteligencia artificial no se queda solamente en el tema de la comunicación. El tema de reconocer textos y brindarnos información en forma más rápida es algo que los médicos podemos utilizar. Hoy en día hay plataformas como el TensorFlow y el PyTorch que son bases para poder desarrollar más rápido estas redes neuronales. Está desarrollado por un consorcio de grupos como es Google, Microsoft y otros, y es de acceso libre. Se puede utilizar incluso para medicina y te dan una licencia para poder acceder a los datos. Deep Learning, como les iba diciendo, es todavía mayor, es una subcategoría, está dentro de lo que es el Machine Learning. Y ya habla de tomar estos grandes volúmenes de Big Data y analizarlos en el momento. Y los modelos generativos que ya les mencioné previamente. También está Cloud y Gemini que dentro de todo llegaron un poco tarde dentro de lo que es la carrera de las tecnologías de lenguaje natural, pero están ahí. ¿Cuál es nuestro impacto en medicina? Creo que es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Dentro de todo lo que son las profesiones, eh, la medicina es una de las que podríamos llegar a reemplazar. No es del todo reemplazable. ¿Se escucha? Mm, sorry. ¿Ahí? Puede pasar. ¿Sigo hablando? Bien. Eh, no, nada, para que sepan, dentro de lo que son las carreras, o sea, hay ciertas cosas como el desarrollo de software que son totalmente reemplazables. Hoy en día los programas vos les podés pedir que te hagan una página y lo hacen, lo desarrollan y lo adaptan a lo que vos quieras pedirle. Pero medicina dentro de todo, si bien la dificultad es intermedia, sí existe. Creo que existe también ese miedo. Sucede con cada revolución que tenemos. Sucedió en la revolución industrial con los granjeros, sucede hoy en día con la gente que está tecnificada de hasta dónde va a llegar a aprender este tipo de algoritmos y cuánto es lo que nos van a terminar sacando de trabajo y en qué lugar nos vamos a encontrar. Pero creo que tenemos que considerar de que el concepto de lo que es inteligencia artificial tiene que ser una herramienta que nosotros podemos utilizar. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aprender a utilizarla, ¿está bien? En nuestro día a diario puede ser una gran herramienta y responder muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos sobre cómo manejar los tiempos del médico. Hay toda una serie de importantes inversiones en lo que es el segmento de salud. Ahí en esta primera sacada de una de las plataformas de Google se habla de cómo hay cierto interés en este grupo de patologías y de hecho la diabetes, por ejemplo, va a la cabeza, hay un interés genuino por estudiarla junto con lo que son los compromisos oncológicos, los compromisos respiratorios como el asma. ¿Está bien? Y hay grandes bases hoy en día desarrollándose, financiadas por este tipo de compañías para poder desarrollar algoritmos que permitan interpretar y predecir con mayor tasa de fiabilidad la evolución de estas enfermedades y tal vez encontrar en algún punto la cura también. Es un poco dentro de la ciencia ficción, pero es interesante ver cómo llegamos desde 1950 hasta acá y cómo ha cambiado el mundo. Yo me acuerdo cuando yo era chico, y yo nací en el 85, me tocó vivir con una televisión de tubo, fue lo primero que conocí. Hoy en día los chicos que nacieron desde 1990 para adelante conocen los LCD y las pantallas y las computadoras y nacieron con esa tecnología. Pero el mundo ha cambiado y cada década es una nueva revolución y la inteligencia artificial es una nueva revolución que a los profesionales nos tiene que interesar, a los médicos particularmente. Nosotros tenemos muchísima información.
cada una de las especialidades puede hacer uso de esta información. De hecho, en un momento de cuando salieron los primeros sistemas, el tema de radiología, el tema de las imágenes, fue uno de los principales miedos, de que estos algoritmos pudieran reemplazar a los médicos en la interpretación de las imágenes. Hoy en día se cree de que si bien pueden reducir el trabajo, no le van a quitar la interpretación, porque estos algoritmos hay que controlarlos, solos no pueden funcionar. ¿Está bien? Es una herramienta, pero seguramente si en algún momento han trasteado con estas informaciones, se han dado cuenta de que cometen errores, como los humanos, y necesitan que los controlemos. Y siempre el conocimiento técnico del humano va a estar mayor que el de la máquina. Hay diferentes áreas que han ido y de hecho se habla de que, por ejemplo, medicina de urgencias, oncología, infectología, medicina del deporte, cirugía, reumatología también, no aparece acá, pero está mencionada dentro del texto de este artículo, podrían beneficiarse de estas medidas tecnológicas digitales en varias medidas y se han desarrollado varios trabajos. Esto es una búsqueda hasta el 2023. Esto se duplicó de un año al otro. Hoy en día tenemos alrededor de 1.300 trabajos en reumatología y no somos el campo que más se explora. De hecho, radiología tiene alrededor de 5.000 trabajos y medicina interna alrededor de 3.000 trabajos publicados sobre inteligencia artificial. Hay diferentes áreas y hay diferentes temáticas que uno podría abordar con respecto al tema de cómo utilizar. Podemos pensar en la identificación y predicción de las enfermedades. Desde mi área, el tema de cómo las clasificamos, cómo estratificamos a los pacientes, cómo medimos la progresión, si podemos encontrar nuevas formas de encontrar información entre los datos para poder generar nuevas interpretaciones de cuán activo está el paciente de su cuadro o hacia dónde evoluciona en base a la información que está implícita entre los datos y que muchas veces para el médico esa complejidad es difícil de abordarla. Tenemos cuestionarios, tenemos herramientas, eh, pero de hecho en reumatología utilizamos muchísimos índices, pero estos algoritmos nos permiten generar nuevas herramientas que puedan ser tal vez más precisas. Por otro lado, el tema de la respuesta al tratamiento, los resultados predictivos también son otros temas a abordar y bien, con respecto al tema de las identificaciones, eh, hay varios trabajos que se han utilizado. Este es un trabajo que se usó para usar Machine Learning para refinar un algoritmo predictivo para el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Los traigo un poco a mi tema porque es lo que más manejo y dentro de lo que es inteligencia artificial es una de las cosas que más se está hablando. El sistema lo que buscaba era evidentemente identificar y de hecho en radiografías planares que se hicieron en los pacientes, el sistema presentó un área bajo la curva de 0,7, 0,63, dependiendo de qué modelo se utilizara. Tenía una área bajo la curva relativa. Este trabajo se ha mejorado. De hecho, hoy en día hay un trabajo que se publicó el mes pasado que habla ya de un área bajo la curva de el 0,87. Estamos acercándonos. También hay que entender que los médicos no somos tecnólogos y eso hace muy difícil el tema de aplicar este tipo de tecnologías a lo que es nuestra práctica diaria. Bien. Después, por ejemplo, otro estudio que se hizo también es espondiloartritis, donde se utilizó Random Forest, que es una técnica para poder segregar grupos hecho con inteligencia artificial. Se pudo identificar grupos de pacientes y poblaciones de pacientes que salían fuera de lo que es la clasificación clásica que hacemos los humanos de la espondiloartritis. Y pudieron identificar que había factores predictores en un grupo de los pacientes de mayor severidad. Esto lleva también el tema de que también el área bajo la curva de estos estudios en principio fue baja, hoy en día se están desarrollando y todavía no hay novedades con respecto a esto, pero promete ir mejorando con los nuevos conocimientos que se fueron generando sobre esta base previa. Pero hablamos ya de un área bajo la curva de 7, se aproxima bastante a la predicción clínica.
El uso del lenguaje natural. Cuando nosotros hablamos de lenguaje natural, ChatGPT es una de las opciones. El tema de poder hablar con una máquina nos permite, por un lado, que tenga la capacidad de comunicarse con nosotros, pero también que tenga la capacidad de leer lo que nosotros escribimos. Y la utilización del lenguaje natural para poder evaluar las historias clínicas es algo que también está en boga. Hay sistemas que se encargan de identificar en las historias clínicas digitales texto y hacer interpretaciones de las evoluciones de los médicos para poder sacar datos de alarma sobre pacientes, permitir capaz detección, facilitar el tema de la derivación para el médico, que muchas veces es difícil. En este caso lo hicieron con espondilitis anquilosante y dentro de todo lo que pudieron desarrollar tuvieron una muy buena tasa con respecto a la resolución, al tema de identificar para poder derivar al especialista. Esto se podría hacer con otras patologías. De hecho, en riesgo cardiovascular se hace y se ha desarrollado. También se ha desarrollado para los pacientes con diabetes. Hay muchas cosas dentro de los procesos. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos un laboratorio, ¿cuántas veces nos viene por lo menos a nosotros una TSH alterada y hay que derivarlo al endocrinólogo? Eso se podría incluso sistematizar o que directamente se pueda repetir. El tema de que haya un algoritmo que lo identifique y que lo derive oportunamente a nosotros nos quitaría muchísimo trabajo como profesionales, sin buscar reemplazarnos, obviamente. Bien, esto es otro sistema que utilizaron. El Word2Vec es un sistema que identifica palabras en historias clínicas de texto, o sea, las evoluciones clásicas, la típica carpeta con la evolución del paciente, y lo hicieron para poder transcribir una cantidad de 184.000 historias clínicas, y en base a eso pudieron desarrollar un análisis en una corte vieja de pacientes donde no había dentro de todo mucha información, pudieron encontrar fenotipos clínicos con una buena correlación en la curva con respecto a los fenotipos. Tengo un problema con el teclado. Ahí está. Bien. De hecho, la trazabilidad en la curva fue del 0,80 al 0,89 con respecto al criterio clínico del médico para poder identificar a ese paciente con lupus, o sea, la trazabilidad de esa información y que pudiera traducir toda la información de un texto manuscrito es bastante impresionante. Nos quita bastante trabajo a nosotros que muchas veces tenemos historias clínicas de papel y tenemos que evolucionar la historia clínica electrónica y perdemos muchísimos datos. De hecho, probablemente acá cuando se pasó al sistema electrónico perdimos muchísima información valiosa de las historias clínicas, de la historia de los pacientes. Eso nos obligó a recuperar muchísima información. Esto se puede hacer automático hoy en día y nos permite actualizar los registros. Bien, con respecto a lo que es clasificación de enfermedades, este es un trabajo que hicieron para la enfermedad de Kikuchi, para distinguir la linfadenitis lúpica, que es muy difícil de distinguir del síndrome de Kikuchi, y generaron un algoritmo en base a las imágenes para poder identificarlo en forma automatizada. Ellos con Machine Learning, que como les expliqué es la técnica más simple que hay dentro de lo que es inteligencia artificial, pudieron conseguir una muy buena especificidad del 0,96 y una sensibilidad del 100, no del 1. Bien, sin embargo, como el Kikuchi es muy poco común, el número de pacientes fue bajo y eso bajó la potencia del estudio, pero realmente el algoritmo hoy en día se está probando en cortes más grandes internacionales. Este es un trabajo que fue muy interesante, fue publicado en el 2021, donde un grupo de clínicos desarrolló un algoritmo para poder predecir en las internaciones el síndrome de lupus sin la presencia de un laboratorio. Creo que es una herramienta útil porque muchas veces en los pacientes que tenemos sospecha de una enfermedad autoinmune, uno puede utilizar este algoritmo, que de hecho está accesible vía web y que con una cantidad nos da una predictibilidad, nos permite saber versus los criterios de clasificación que usamos hoy en día, cuánto es el porcentaje de probabilidad de que nuestro paciente tenga lupus o tenga otra enfermedad.
Este es el sistema planar. Lo pudieron simplificar para que pudiera ser hecho a mano, si no había acceso a internet o no había acceso a una conexión de datos, pero hay un algoritmo que se baja desde la página y que nos permite calcular el porcentaje. ¿Está bien? Y eso nos habla de bajo, alto o mediano riesgo de tener la enfermedad y nos puede orientar más también con respecto a qué tipo de tratamiento podemos darle. Y fue desarrollado principalmente no por reumatólogos, por clínicos médicos. Y ellos obtuvieron realmente muy buena sensibilidad y especificidad. Y estas sensibilidades y especificidades son comparadas con los criterios de clasificación más nuevos, los que permiten detectar la enfermedad en los momentos más tempranos. Y tuvieron muy buena predictibilidad. Nosotros tuvimos nuestra propia experiencia. Ven, acá les habla de cómo se desarrolló la matriz de datos y cómo daba la probabilidad estadística de que el paciente tuviera una enfermedad de acuerdo a cantidad de síntomas que el paciente presentaba, simplemente con una calculadora. Y les permitió tomar decisiones en función de ello y de hecho ahora se están desarrollando algoritmos en función de esa calculadora que se desarrolló. Nosotros lo publicamos también este trabajo, todavía no está para publicar, pero fue presentado en el Congreso Argentino y con respecto a una base de pacientes con la enfermedad rotulada, pero con diferentes tiempos, donde había diagnósticos que eran desde con los criterios iniciales, los del 97 o los del 82, versus los criterios actualizados, la sensibilidad fue bastante cercana a lo que fueron los SLIC de 2012, que son uno de los criterios que más o menos mejor se comportan para el diagnóstico de lupus, pero que son muy complejos por la cantidad de herramientas que tenemos que buscar. Este es mucho más sencillo, de hecho, si lo miran, son muy pocos elementos. Y con eso podemos hacer diagnóstico de lupus sin tener que complejizarnos con otro tipo de criterios que son todavía más difíciles. Tuvo muy buen desempeño, muy buen valor predictivo positivo y negativo, y los likelihood ratio estuvieron bastante próximos para lo que nosotros manejamos en reumatología. Estratificar pacientes. Eh, en miopatía, de hecho, una de las técnicas que se utiliza, y esto es de Deep Learning, que es el clustering, nos permite clasificar grupos de pacientes solamente con la información. Uno no le dice al algoritmo lo que tiene que hacer, el algoritmo hace lo que puede con los datos, busca las relaciones y en base a eso genera los grupos. Después esos datos se interpretan. Y ellos encontraron, por ejemplo, que el anti-Q estaba asociado con elevación de la CPK y que el anti-Q también estaba con anti-DNA positivo, tenía otro tipo de características de entidad. Pudieron agrupar y generar diferentes grupos de pacientes. Eh, y dentro de todo lo que pudieron ver es que había más riesgo de enfermedad pulmonar en estos que tenían anti-DNA. Para nosotros eso fue algo importante porque nos permite distinguir y darle mayor prioridad a los pacientes que son anti-Q positivos y que tienen anti-DNA frente a los que no. Esto es también con respecto a fiebre, esto también fue desarrollado por un grupo de clínica de medicina interna. Hicieron un análisis supervisado de los picos febriles, hicieron esto que se llama clúster jerárquico, que es como una división de grupos y subgrupos en base a la base de datos, y lo hace todo en un mismo paso el sistema. No requiere diferentes interpretaciones o como nosotros manejamos inicialmente la información, sino que todo sucede en el mismo proceso. Es con lo que Google nos analiza y sabe lo que nos gusta comprar o lo que no nos gusta comprar. Así que ellos encontraron que más fiebre alta se asocia a mayor variación de temperatura, mayor riesgo de desarrollo de síndrome de activación macrofágico, un tratamiento más intenso también y mayor tiempo hasta la remisión clínica. Vieron que el patrón de fiebre y la forma en que se comportaban, encontraron tres tipos de comportamientos y las curvas y los rangos de las curvas eran totalmente diferentes en un grupo con respecto al otro. Pudieron interpretar que aquellos pertenecientes al grupo 1 tenían un peor pronóstico con respecto a la enfermedad.
Bien, se han hecho diferentes estudios con respecto a los fenotipos clínicos y hay ciertas cosas que pudimos ver que tienen que ver con respecto a muchas veces, no terminar de calcular, muchas veces nosotros tenemos una mirada de la enfermedad porque la clasificamos así, pero muchas veces estos sistemas, estos algoritmos, como no lo hacen con una indicación nuestra, el procesamiento es totalmente diferente, entonces nos cambia la perspectiva. De hecho, este trabajo que analizó fenotipos clínicos de antifosfolípido, eh, que fue presentado en el Congreso Argentino, encontró tres clústeres totalmente diferentes para el síndrome antifosfolipídico. Y vieron que en el clúster 3, mayor edad, mujeres con lupus o espondilitis anquilosante, tenían factores mayores de riesgo cardiovascular, tenían mayor cantidad de eventos arteriales y venosos frente a la población normal. Por otro lado, se han hecho otros estudios con respecto a bases más grandes. De hecho, estos son trabajos que se hicieron en el Congreso Argentino y este trabajo lo presentamos nosotros el año pasado en el Congreso Argentino con una base que es de la Sociedad Argentina de Reumatología y, como les digo, con un solo proceso pudimos hacer todo este trabajo y toda esta lectura de información y nos permitió generar dos grupos de pacientes. Si nos hubiéramos tenido que basar en la clasificación clásica de la enfermedad, hubiéramos tenido que hacer subagrupación de pacientes y por lo general hubiéramos perdido la información rica de este grupo. Y vimos que transversalmente a todas las patologías que producen espondiloartritis, que tenemos varias, tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos la psoriasis, el grupo de riesgo casi siempre termina siendo el mismo. Estos pacientes de sexo masculino, con menor nivel socioeconómico, con mayor proporción de comorbilidades, índice de masa corporal más frecuente, nos permitió agrupar de otra forma de lo que hubiéramos hecho habitualmente. Y uno más y ya no los molesto más. Con respecto al tema de evaluar longitudinalmente la actividad de la enfermedad, se han desarrollado diferentes tipos de algoritmos utilizando redes neuronales. Estos sistemas por lo general analizan los datos y desarrollan calculadoras que después nos permiten interpretar cómo se comporta la enfermedad. El problema que tenemos hoy en día es que los algoritmos que tenemos para medir la enfermedad fueron desarrollados por nosotros, entonces no tenemos un esquema más alto. Ese es nuestro techo. Entonces no sabemos si los algoritmos van a poder crecer por encima porque no vamos a poder identificar en qué momento ellos nos van a superar a nosotros con respecto a la interpretación de cuán activo está la enfermedad. Eso sucede, por ejemplo, con la artritis reumatoidea. Tenemos un montón de índices para medir actividad, pero siempre nuestro techo es lo que nosotros desarrollamos y lo que la inteligencia desarrolla muchas veces va por un camino diferente y da áreas bajo la curva que capaz no son totalmente satisfactorias, pero capaz realmente miden el real nivel de actividad de la enfermedad. Entonces también tenemos que empezar a cuestionarnos qué es lo que sabemos y hasta dónde llegamos, porque el techo de la inteligencia artificial en realidad es el techo del pensamiento humano. Si nosotros nos quedamos con la información que tenemos y no podemos trabajar en conjunto con estas tecnologías para desarrollar cosas más altas, quedamos limitados a eso. Ahí está donde es realmente el límite. La mente humana termina limitando estos algoritmos y estos desarrollos que venimos armando. En este caso, el modelo predictivo tuvo un área bajo la curva del 91. Pero en relación a lo que sabemos, los índices no tienden a ser del todo precisos, entonces es todavía más mejorable. El tema es que nos basamos todavía en tecnología vieja para interpretar cómo progresan las enfermedades. Bien. Lo mismo pasa con el lupus. Para el lupus hay diferentes índices que miden, son listas de tildado interminables. Y básicamente este índice lo desarrollaron más que nada con el análisis de datos de laboratorio. Nos permite una interpretación más precisa, nos permite ser un poco más objetivos. Muchas veces, muchos de los síntomas que el paciente tiene, nosotros por lo menos en nuestra práctica con esta enfermedad, nos cuesta medirla. A ustedes les debe pasar en cada una de sus especialidades. Hay una patología que es difícil de medir
y muchas veces el criterio clínico tiende a jugar, ¿cierto?, a nivelar para un lado o para el otro con respecto a los valores. Ellos simplemente utilizaron parámetros y de vuelta, el área bajo la curva fue buena, 0,82, pero se acerca siempre al pensamiento humano y nunca logra superarlo. Es ahí donde tenemos que poner la mirada. Cómo poder lograr interpretar y cómo ver cuando estos modelos superen el área bajo la curva, cuando estos modelos sean superiores al pensamiento con respecto a la patología. ¿Cómo llegar ahí? Bien. El modelo fue variable, pero porque se utilizaron diferentes modelos. Estos son, creo que eran 20 modelos que se desarrollaron. El mejor fue el de 0,83, obviamente, pero hubieron modelos de hasta 0,63. Bien. A modo de conclusión, está modificando muchísimas de las áreas de la medicina. Trae cuestiones éticas, trae cuestiones con respecto a cómo nosotros utilizamos esta tecnología y cómo vamos a hacer para poder llevarla a nuestra práctica diaria. Hay algo que tampoco coloqué en esta charla, pero para no hacerla demasiado larga, que es las tareas administrativas. No sé para ustedes, pero completar o hacer un resumen de historia clínica, completar papeles muchas veces es una limitación. Nosotros en la sección de reumatología estamos armando un sistema para poder generar historias clínicas electrónicas, resúmenes de historia clínica, sin utilizar los datos del paciente y acortar los tiempos. Y de hecho, ahora lo vamos a presentar en el Congreso Argentino. Pasamos de tener que tardar alrededor de 30 a 45 minutos en armar un resumen para pedir un biológico, que por lo general siempre te piden que hagas toda una evolución en computadora, con todos los datos, laboratorios, estudios, a 5 o 6 minutos. Es prometedor porque nos permite más tiempo para la atención, nos permite más tiempo para poder pensar en el paciente, para poder tal vez dedicar mucho más a ese tiempo de relación con el paciente, que es una de las grandes problemáticas que hoy en día nos planteamos los médicos, con tanto papeleo, con tanto desarrollo, hasta qué punto nosotros dejamos muchas veces de ser humanos y estamos detrás de una computadora tecleando. Y estas tecnologías pueden darnos esa habilidad. El tema es cómo las implementamos de forma ética. Así que bueno, muchas gracias. Sí, decime. Bien, como te digo, o sea, los scores por un lado permiten desarrollar una mirada con respecto a los datos diferente. Muchas veces uno queda limitado a la interpretación que hace de cómo se cruzan las variables, las relaciones que uno busca siempre entre los datos. De hecho, todos los estudios se basan en eso. En este caso sucede en el mismo momento en que uno aplica el algoritmo. Todos los procesos, desde analizar la cantidad de variables, los rangos de las variables, cómo se cruzan en el espacio, cómo se agrupan esos datos, suceden en un mismo tiempo. Cuando ven un trabajo de clúster en medicina, todos esos procesos se suceden en simultáneo. Es un acortamiento en los tiempos. Imagínate que vos puedas armar una base de pacientes y ver en tiempo real el análisis de esos datos. Te permite trabajar con una mentalidad diferente. Con respecto a los scores, todavía estamos queriendo emular el pensamiento lógico en vez de utilizar la herramienta para desarrollar algo mejor. Entonces, estamos hablando de área bajo la curva. Nos basamos en lo que conocemos, que es lo que desarrollamos los humanos, versus lo que desarrollamos con la máquina, y nunca llegamos al 1%, al 100% de área bajo la curva o a superar el 100% porque estamos limitados. Nos permite ver también ciertos patrones que no hubiéramos pensado. Hoy en día se habla mucho de
aprendizaje automatizado versus aprendizaje no automatizado, y eso pasa mucho con las imágenes. Le damos una radiografía, nosotros vemos la imagen, la computadora ve píxeles, concentración, y dependiendo del color del píxel, te asigna un valor, o sabes si eso es hueso, aire, e incluso los matices. Con una placa podríamos hacer diagnósticos más fidedignos, o podríamos tener información diferente de la que nuestros propios ojos ven. Cambia mucho. El tema es que recién estamos en el año 1 para los médicos. Estamos hablando del año 1, entonces todavía estamos queriendo ver como ese ajedrecista en 1970 que le ganó una computadora. Estamos queriendo primero aprender, pero ¿qué pasó? Eso más adelante se transformó y hoy en día las máquinas le ganan el ajedrez a los humanos. Eh, entonces tenemos que ver cómo lograr esa transformación, cómo lograr mejorar, porque ahí está realmente la riqueza de la inteligencia artificial en medicina, en el crecimiento del médico más allá de los límites. Utilizar estas herramientas para aprender más, para desarrollar más en el tiempo. Sí, de hecho, la mayoría de las herramientas que están desarrolladas están accesibles por la web. De hecho, yo ahora esto se los dejé, están los enlaces a los artículos, y en los artículos mismos está el enlace para que hagan el algoritmo o para que lo completen, son calculadoras. Ah, te dan riesgo de probabilidades. Por lo general vos cuando... Sí, sí. A ver, la calculadora de la UPS. Sí, sí. Ujú. Claro, pero por lo general son relaciones lineales o como... Bien. Por lo general, esas relaciones que nosotros hacemos son cálculos simples matemáticos que se aproximan a lo que nosotros sabemos con respecto a esos factores y cómo se relacionan. Con esto el conocimiento creció mucho más y hay datos que nosotros no vemos, capaz asociaciones de incluso tres variables o capaz con menos información, muchas veces con un laboratorio que puedas saber simplemente qué tipo de tratamiento darle al paciente, dejando de lado muchas cosas del interrogatorio, ¿está bien? O del examen físico. Para un paciente que está a distancia, por ejemplo, o un paciente donde no puedes hacerle... Yo te hablo desde mi campo de conocimiento, realmente en cardiovascular hay otras cosas que se desarrollaron. Por ejemplo, hice una diplomatura en Favaloro donde desarrollaron un algoritmo para leer las placas de ateroma y cuantificarlas. Y eso es útil porque si bien uno busca las placas grandes de ateroma, cuando uno cuantifica la cantidad de calcio en el sistema arterial, te da una idea de cuán afectado está el paciente, que es totalmente diferente de lo que vos pensabas o que estabas subestimando. Eso sí, y de hecho ese sistema existe y se puede hacer a través de ecografía y lo están implementando ahora en Argentina, creo, en la Favaloro lo están utilizando y ya desarrollaron varios trabajos. Eso es algo totalmente aplicable con un ecógrafo, por ejemplo. En imágenes sí hay mucho más desarrollo. En otras áreas estamos todavía más cortos. No sé si responde tu pregunta. Que también soy, aparte de los sectores de que usamos tecnología, sí. Está todo es que está todo en desarrollo. En los últimos 5 años se empezó a desarrollar estas herramientas. Entonces, ¿ustedes las conocían, estas herramientas que les comenté? Por lo general, no.
Les hago una pregunta. Está todo en desarrollo. Yo les hago una pregunta. Las respectivas sociedades, con respecto a inteligencia artificial, ¿hicieron algún comunicado? ¿Tomaron alguna posición? Entonces, ¿cómo esperan que tengamos hoy en día todavía utilización de la inteligencia artificial o de estos algoritmos cuando todavía no hay aceptación por parte de las sociedades de lo que es la inteligencia artificial como tecnología? Existir existen trabajos. Ahora, te vas a quedar con el chatbot porque todavía no hubo aceptación por parte no salió una guía internacional a decir que un algoritmo de inteligencia artificial fuera mejor que lo que hay hoy en día propuesto. Sí. Mm. Las compañías lo utilizan para su economía, de hecho, toda la generación de datos para saber qué es lo que compras, cómo te manejas, qué compras vas a hacer el próximo mes, todo eso sucede en simultáneo, ellos lo saben. Para ponerte una noticia en el navegador web o en el correo electrónico, el banner famoso, eso es toda inteligencia artificial y sucede en un momento. Eh, Radiología, yo te diría que va más, imágenes va más a la cabeza. Todo lo que es generación de imágenes hoy en día tiene más apoyo por parte de la industria. Cirugía, no acá, pero en otras partes del mundo también se han desarrollado startups para que aprendan los cirujanos a operar con realidad virtual y todo eso sucede con inteligencia artificial y con algoritmos que suceden en el momento. Va cambiando, va modificándose. El tema de los clústeres es algo que hoy en día la mayoría, hay un montón de trabajos que se desarrollaron con clúster. Sí, son secas. Bueno, a ver, el tema de ahí, la única limitación que tenemos es lo que evolucionamos. Si nosotros no registramos el dato no va a estar. Muchas veces por tiempo uno evoluciona poco y ahí pierde el dato. Capaz, eso también es un tema. Hoy en día, acá no, pero en otras partes del mundo, el médico y la charla con el médico se registra en una historia clínica electrónica por grabación de voz. Es que eso ya existe, de hecho.
Pero, ¿sabes qué? También sirve de seguridad para el médico. ¿Cuántas veces los trataron agresivamente en la consulta y queda puertas para adentro y uno se tiene que tragar? En ese caso uno también tendría el archivo con el audio para poder cuidarse como médico las cuestiones legales. El tema pasa también porque los pacientes permitan que vos los grabes. Hay un montón de consideraciones éticas que se abren en función de lo que es la inteligencia artificial. Resúmenes se pueden hacer, pero hay que tener cuidado con los datos que subís. Tienen que ser datos no relacionados y el paciente tiene que firmar un consentimiento. Las fechas, por ejemplo, para un laboratorio no sería el problema sería, por ejemplo, no sé, el nombre, el apellido, el DNI, el sexo se mantiene, se puede mantener, el tema de la edad, depende de cada uno de los laboratorios y dónde registre. Que es un trabajito, lograr cegar al sistema de todos esos datos, pues vos le subís un archivo. Por ejemplo, los PDFs que nosotros tenemos se pueden imprimir, ¿sabían? Imprimir todos los laboratorios del paciente en una sola vez. Y eso se puede cargar y pedirle que haga gráficos, por ejemplo, de progresión de cómo viene la hemoglobina del paciente, cómo viene la eritrosedimentación. Desde el consultorio, solo. Y lo puedes hacer, se puede desarrollar. Y es útil para un médico. Acá no lo tenemos, pero en otros laboratorios uno puede ver la progresión de los laboratorios y saber, en vez de andar mirando los números, en un gráfico uno puede entender, hizo un pico o no tuvo variabilidad o bajó y lleva abajo desde un montón de tiempo. Y los podés relacionar los datos también. Pero bueno, lo mismo es muchas veces uno ve un laboratorio y a veces está tan cansado que se le pasa algún valor. El sistema te puede poner red flags con respecto a las cosas que están alteradas. Y eso es útil. Para el uso diario y cuando uno ve muchísimos pacientes en la consulta, a veces en la vorágine puede perder información. Con la inteligencia artificial podríamos tener un copiloto, como decís vos. También lo llaman second brain, segundo cerebro para poder... Un profesional que es un 7 puede ser un 9. Sí. Bueno, ese es otro tema. Ese es el tema de también, no, a ver, implementaciones hay un montonazo. No hace falta inteligencia artificial para generar eso, es 0-1, está alterado, no está alterado, pero, a ver, vos pensá en un sistema que pueda interpretar al paciente, saber qué antecedentes tiene el paciente y manejar el tema de los laboratorios y hacerte recomendaciones en función de eso para manejarlo. Como decía él, pueden acceder a la web, te pueden dar información actualizada sobre diferentes tipos de tratamientos. Eso está todo en desarrollo. El tema es que, y con respecto al tema de los red flags, sí es verdad que es fácil implementarlo, pero la verdad que
tengo que ser sincero, el sistema de historia clínica desde acá a veces es un poco cruento con uno. Es difícil manejar las pestañas, las 45, nadie sabe cómo manejarlas. Y otra cosa que sucede mucho es que al médico no te entrenan cómo caracho armar o utilizar una historia clínica electrónica. Nadie sabe y a vos te sientan el día uno y te dicen, escribí la historia clínica y vos haces lo que podés. Vas aprendiendo sobre la marcha, pero siempre te queda esa sensación de que no aprendiste todo y que no sabes manejar el sistema porque nadie te enseñó a manejarlo. A mí me pasa con PAMI, me pasa con el Sigeos, me pasa acá con el sistema del Méndez. Y si realmente hay trucos y cosas, las fui aprendiendo de a poco. Ahora, con el sistema de inteligencia artificial es un chat. Y vos le preguntás datos del paciente o le sacás datos y le pedís que haga una interpretación y para el médico se vuelve más simple porque uno vive chateando. Estamos todo el tiempo en comunicación con otras personas o consultando información. Para nosotros esto es más nativo que escribir una historia clínica electrónica en la computadora. Y que lo podamos hacer desde un sistema que sea más agradable para nosotros, eso creo que también tiene que ver, limar las asperezas para poder llegar a que todos podamos usar ese tipo de tecnologías. Sí, no, es una herramienta más. De hecho, eh, yo te digo, en la revolución industrial, el granjero iba a ser reemplazado por la máquina, hasta que el granjero aprendió a utilizar la máquina y se convirtió en el empleado que trabajaba en la industria, utilizando y operando esa máquina. Tenemos que adaptarnos y aprender a manejar estas inteligencias y empezar a entender estos conceptos, pues es todo un mundo, es muy difícil entenderlo e interpretarlo, es muy amplio. Bueno, eso también es clusters. Toman datos, piezas de información de tu voz. Les va a salir la membresía para alguna. Bien. No, el tema es el siguiente. El próximo paso de las tecnologías es lo siguiente. Hoy en día las utilizamos en las computadoras, las utilizamos en la web porque no hay computadora que pueda resistir lo que utiliza una inteligencia artificial porque se come toda la memoria RAM. Necesitamos mucha memoria RAM. Entonces, para poder operar en local y analizar nuestros datos en nuestra computadora y no compartirlo con la web, necesitamos computadoras que funcionen más. Hoy en día, hasta hace poco era la placa de video, el procesador de la computadora, ahora algo que se llama NPU, que son redes neuronales dentro de la placa de la computadora. Va a ir cambiando la tecnología y se va a ir adaptando para que tengamos cada uno su tecnología en su dispositivo. Y entonces ya no vamos a tener que consultar y vamos a tener nuestro sistema privado y vamos a poder tener nuestra historia de clínica de pacientes con la información en teoría segura, como todo en Internet y en nuestras computadoras, pero bueno, va a cambiar eso. La inteligencia la vamos a manejar desde los dispositivos y no desde la web. Aparte, pues es muy caro y se están yendo a la bancarrota con todo. No está acá. Es. Saca más información el modelo que los técnicos.
En Argentina, con Argentina.